Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel 2013. Estamos en la clase 21 y en esta clase vamos a empezar a trabajar con la función buscar_v. La función buscar_v es una de las funciones más usadas en Excel, hace parte de la categoría de funciones de búsqueda y referencia y es una función que nos permite mucha versatilidad. Cuando se usa la función buscar_v podemos trabajar con diversos criterios y con diversos parámetros a la hora de usar la función buscar_v. En este vídeo vamos a explicar el funcionamiento de la función buscar_v desde una forma básica, desde una forma sencilla. Vamos a plantear un ejercicio y vamos a ver cómo desde la función buscar_v podemos resolver ese ejercicio. Pero antes de entrar al documento de Excel para empezar a explicar la función buscar_v, vamos a ver en qué consiste y qué es lo que hace la función buscar_v. Bueno, la función buscar_v realiza una búsqueda dentro de la primera columna en un rango de celdas, es decir, siempre hay que tener en cuenta que la función buscar_v lo que nos busca y el criterio que va a buscar debe encontrarse dentro de la primera columna dentro de un rango de datos, es decir, siempre buscará lo que hay en la primera columna de un rango de datos. ¿Y qué devuelve? Pues bien, devuelve el contenido de la celda que está en la columna que nosotros le indiquemos y que corresponde a la misma fila que el valor buscado. Bueno, vamos a explicarlo gráficamente porque esto la mejor forma es explicarlo con un ejemplo. Bien, tendríamos estos datos en una hoja de Excel. Bueno, tenemos una columna para el nombre, otra para los ingresos, otra para los gastos y otra para el saldo. Bien. Una vez que tenemos estas cuatro columnas, lo que hay que tener claro a la hora de usar la función buscar_v es que estas columnas tienen un orden. Entonces, esta columna será la primera columna, esta columna será la segunda columna, esta columna será, la tercera columna y esta por último será la cuarta columna. Esto es muy importante que lo vayamos teniendo claro para trabajar con la función buscar_v. Bueno, pues lo que hace la función buscar_v es que cuando yo ejecuto la función, cuando yo escribo la función, yo la voy a escribir, por ejemplo, en esta celda y aquí en esta otra, por ejemplo, no sé por qué le doy a la línea primero, en esta otra voy a introducir un valor o voy a introducir un dato que debe pertenecer siempre a la primera columna. Entonces yo aquí voy a introducir Pedro, Juan o Ana, que son los datos con los que estamos trabajando en este ejemplo. Entonces yo voy a armar aquí la función buscar_v y le voy a decir, búscame de la primera columna o bien Pedro o bien Juan o bien Ana, es decir, el valor que yo ponga aquí, el nombre que ponga aquí. Y devuélveme lo que ponga en la celda que corresponde a la columna que te indique, es decir, le puedo indicar la columna 2, la columna 3 o la columna 4, pues devuélveme el valor que corresponda a la columna que te indique y que se encuentre en la misma fila del valor buscado. Es decir, si yo busco, por ejemplo, Juan y quiero saber los gastos de Juan, yo le diré, búscame Juan, es decir, aquí pondría Juan, y al armar la función buscar_v le diré, como lo que quiero que me devuelva son los gastos, devuélveme el contenido de la celda que se encuentra en la columna número 3. Y de esta forma, buscar_v pues, va a buscar el valor dentro de la primera columna, que va a ser Juan, y luego me va a devolver, ingresos no, porque le he dicho la columna 3, me va a devolver lo que haya en la celda de la fila donde está el valor buscado y que corresponda a la columna 3.
Bueno, esto puede parecer así un poquito más lioso. Cuando vayamos y veamos cómo funciona la función buscar v, vais a ver que realmente no es tan complicado y es sencillo. Bueno, pues lo mejor para esto es irnos a un documento de Excel y empezar a trabajar en un documento de Excel. Bien, pues ya estamos en nuestro documento de Excel. Y dentro de nuestro documento de Excel, pues tenemos estos datos. Tenemos esta hoja de cálculo y esta hoja de cálculo tiene dos partes. Por un lado tiene lo que podría ser o lo que podría simular una factura. Lógicamente esta factura la iremos mejorando a lo largo de las diferentes clases que vienen, cuando veamos otras muchas cosas. Y luego tenemos aquí lo que podríamos decir que es una base de datos embrionaria, y la cuestión y el objetivo de esta clase es utilizar la función buscarv para que al poner el código de un producto nos devuelva el producto de qué se trata y nos devuelva el precio unitario de este producto, que son los datos que tenemos en esta, como he dicho, base de datos. Bueno, pues para ello vamos a empezar a trabajar con la función buscarv y hay que tener en cuenta, en primer lugar, nos vamos a centrar en la base de datos y como podéis ver la base de datos pues está dentro de la columna H, dentro de la columna I y dentro de la columna J. Las columnas en las que se encuentre la base de datos no son relevantes a la hora de nombrar las columnas, es decir, aquí tendríamos la columna 1, aquí tendríamos la columna 2 y aquí tendríamos la columna 3, porque las columnas hay que empezar a numerarlas no en función del número al que pertenezcan dentro de la hoja de Excel, sino en función del número al que pertenezcan dentro del rango de datos que tenemos y de datos que vamos a vincular con la función buscarv. Bueno, pues entonces dentro de este rango pues tenemos que aquí estaría código pertenece a la columna 1, producto pertenece a la columna 2 y precio unitario pertenece a la columna 3. Bueno, pues teniendo esto claro, vamos a empezar a trabajar con la función buscarv. Lo primero que vamos a hacer es saber dónde tenemos que empezar a poner la función buscarv. Bien, ¿qué es lo que quiero encontrar con la función buscarv? Bueno, pues lo que quiero encontrar van a ser dos cosas. Van a ser el producto y el precio unitario. ¿Y cómo voy a encontrar el producto y el precio unitario? Pues lo voy a encontrar poniendo el código. Por lo tanto, el código lo vamos a poner aquí. Luego, aquí no puede ir la función buscarv. La función buscarv debe ir en la celda donde quiero que me devuelva el dato que voy a buscar. Entonces, irá aquí e irá en esta otra celda. Entonces, mucho cuidado a la hora de poner la función buscarv, porque la función buscarv nunca la podemos poner donde vamos a introducir los datos. Los datos tenemos que dejar una celda vacía para introducir los datos que vamos a buscar. Bueno, pues nos ponemos, por lo tanto, en esta celda, que es donde vamos a empezar a poner y a montar la función buscarv. Para ello, la escribimos, la voy a escribir en mayúsculas, y abrimos paréntesis. Y bueno, tenemos el asistente. Recordar este pequeño asistente que aparece aquí, que bueno, si no nos ayuda a la hora de escribir la función, sí nos va dando una serie de pistas de las partes en las que nos encontramos en la función y nos va permitiendo ir armando la función e ir sabiendo qué argumento tenemos que ir poniendo en la función a medida que la vamos creando. Bueno, pues podemos ver que aquí encontramos que ahora mismo estamos en el argumento valor buscado. Es el argumento primero de la función. Pues, ¿qué valor
vamos a buscar? Lógicamente vamos a buscar un valor que se encuentra dentro de la columna código, dentro de la primera columna, porque recordemos que la función buscar v siempre hace una búsqueda en cuanto a los valores que encuentra en la primera columna. Bueno, pues ¿dónde vamos a introducir nosotros este valor? Aquí los tenemos introducidos, es decir, aquí ya tenemos los valores puestos. ¿Dónde los vamos a introducir? Los vamos a introducir aquí, en esta celda. En esta celda nosotros vamos a escribir el código del producto que queremos que luego nos devuelva, que luego nos escriba. Por lo tanto, en valor buscado tenemos que incluir la celda donde vamos a introducir ese código. Bueno, pues hacemos clic dentro de la celda y vemos que ya hemos creado una referencia a la celda donde vamos a introducir el código. Pulsamos punto y coma y pasamos a la segunda parte de los argumentos de la función buscar v. La segunda parte de los argumentos es la siguiente: matriz buscar en. Es decir, tenemos que decirle dónde está la matriz o dónde está el rango donde se encuentran los datos. Y bueno, el rango está aquí. Son estas 3 columnas. Bien. Pues seleccionamos el rango y bueno, aquí tenemos el rango seleccionado y el rango indicado. Una vez que hemos indicado el rango, pulsamos punto y coma y nos dice indicador de columnas. Este paso es muy importante. Aquí tenemos que decir en qué columna se encuentra lo que estamos buscando. Bueno, ¿qué estamos buscando? El producto. Yo lo que quiero es que aquí, una vez que hemos puesto el código, me diga qué producto corresponde a este código. Bueno, pues el producto tenemos la primera columna, que es del código, la segunda, que es del producto, y la tercera, que es del precio unitario. ¿Qué quiero buscar? El producto, entonces está en la segunda columna. Como está en la segunda columna, le pongo un 2. Pues una vez que he indicado la columna, pulso punto y coma, y aquí vamos a la cuarta parte de la función buscar v. Esta parte de la función buscar v no es una parte obligatoria, no es una parte que sea necesaria ponerla, pero de ponerla o no ponerla va a hacer que la función buscar v funcione de una forma y nos devuelva un resultado o nos devuelva otro. Aquí tenemos solo 2 opciones, o bien poner la opción verdadero o bien poner la opción falso. ¿Y qué diferencia hay entre una y otra? La opción verdadero lo que nos va a devolver va a ser una coincidencia aproximada. Entonces, si yo utilizo la opción verdadero, que es la que vamos a usar en esta primera búsqueda, primero debo tener los datos de la primera columna ordenados en orden ascendente. Porque si no están ordenados en orden ascendente, el resultado que me va a dar Excel puede ser un resultado erróneo. Y ahora veremos un ejemplo de cómo si utilizamos verdadero y no están ordenados los datos de la primera columna, Excel nos va a dar un resultado erróneo. En este caso, puede verse que los datos de la primera columna yo los tengo ordenados. Entonces podríamos utilizar verdadero, que es el que vamos a usar. Para usar verdadero, o bien usamos verdadero, ponemos punto y coma y elegimos verdadero y cerramos, o bien no hacemos nada, es decir, si nosotros no ponemos nada, no poner nada, Excel lo interpreta como verdadero. Bueno, pues vamos a poner verdadero y vamos a ver qué pasaría cuando hemos utilizado esa opción. Bueno, aquí nos da un mensaje de error, no aplicable, pero nos da un mensaje de error porque aquí no hemos introducido ningún código. Entonces vamos a poner el código A001 y vamos a ver qué pasa. Bueno, A001 nos devuelve que el producto
que corresponde a ese código es teclado PS2. Vamos a ver aquí, A001, teclado PS2. Luego nos ha devuelto correctamente el producto que estábamos buscando. Vamos a poner otro ejemplo. A10. Bueno, nos dice una fuente de alimentación. Pues vamos a buscar aquí A10 y efectivamente vemos que nos ha devuelto correctamente el producto. Pero si yo utilizo, por ejemplo, y repito, estamos usando un rango de datos en los que los datos de la primera columna están ordenados de forma ascendente, pero si yo pusiera con la opción verdadera de la cuarta parte del cuarto argumento de la función buscar v, un código que no se encuentra en esta base de datos, en esta pequeña base de datos, por ejemplo, si pusiese A22, fijaos que aunque he puesto un código que no corresponde a ningún artículo, me ha devuelto este artículo, es decir, ha ido leyendo, se ha dado cuenta que A020 es el último artículo y ha dicho, ¿cuál es el artículo que más se aproxima a A022? A20. Pues es el artículo que me ha devuelto. Entonces me ha devuelto una coincidencia aproximada, no me ha devuelto una coincidencia exacta. En esta hoja, que es igual que la hoja anterior, he realizado un pequeño cambio y es que he desordenado esta columna, es decir, esta columna ahora ya no tiene los datos ordenados en orden ascendente. Y vamos a ver qué pasaría si utilizando la función buscar v y manteniendo en el cuarto argumento la opción verdadero, ¿qué pasaría? Bueno, pues vamos a poner un producto, por ejemplo, el producto A008. Bueno, pues aquí me ha devuelto y vamos a comprobar si realmente el producto A008 pues corresponde a este producto, es decir, el código A008 corresponde a este producto. El código A008 lo tenemos aquí y bueno, podéis ver que no corresponde a ese producto, por eso, porque la función, bueno, la opción verdadero de del cuarto argumento de la función buscar v necesita que la primera columna esté ordenada en orden ascendente para devolver un valor exacto. Si no está ordenada en orden ascendente, no nos devolverá el valor exacto en algunas búsquedas, en otras posiblemente sí. Si yo pusiera, por ejemplo, A005, pues lo más probable es que sí me devuelva el valor exacto. Pero, claro, cuando estoy utilizando esta, pues aquí ya no me devuelve el valor exacto. Para que me devuelva el valor exacto, pues bueno, simplemente en vez de utilizar la opción verdadero, aquí utilizaríamos la opción falso. Si utilizamos la opción falso, ahí sí me va a devolver el producto que corresponde a este código. Vamos a poner el código A008, que era el que no nos daba la coincidencia exacta, y ahora podemos comprobar que sí que nos da la coincidencia exacta. Bueno, pues si lo que queremos es que nos devuelva la coincidencia exacta, pues debemos usar el argumento, en el último argumento de la función buscar v, la opción falso. Y ahora nos queda hacer lo mismo para el precio unitario. Pues bueno, pondríamos buscar v, abrimos paréntesis, valor buscado es el mismo, punto y coma, matriz donde buscar va a ser también la misma, punto y coma, indicador de columnas, aquí sí cambia porque antes pusimos la columna 2, que es donde está el producto, y ahora vamos a poner la columna 3, que es donde está el precio unitario, que es lo que queremos buscar. Entonces ponemos la columna 3 y para que nos devuelva
la coincidencia exacta, haremos doble clic en falso. Cerramos paréntesis y bueno, pues ya tendríamos también el precio unitario. Podríamos ahora hacer un autoarrastre hacia abajo y al hacer un autoarrastre hacia abajo rellenaríamos, copiaríamos la función que hemos realizado para seguir aplicándola en el resto de filas. Y lo mismo haríamos con el precio unitario. Lo vamos a hacer y para hacerlo, bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser crear una referencia absoluta al rango de los datos, porque no queremos que el rango de los datos nos los mueva. Para ello seleccionamos el rango de los datos, pulsamos F4 y ya tendríamos una referencia absoluta. Recordar que para este caso no es necesario poner una referencia absoluta, podríamos poner simplemente una referencia mixta fijando solamente las filas. Una vez que fijemos las filas ya no nos moverá la columna. Pulsamos Enter, hacemos un autoarrastre hacia abajo y tendríamos que nos da este error. Nos da este error porque aquí no hay ningún código insertado, no hemos puesto ningún código. Si ponemos un código, vamos a poner un código simplemente para probar, pues bueno, el error ya no nos los da. Vamos a repetir el proceso, vamos a crear una referencia. En este caso la voy a dejar absoluta, voy a hacer un autoarrastre y tenemos lo mismo, que a donde no hemos puesto código, pues nos da el error de no aplicable. Pero esto ya lo veremos más adelante, cómo solucionar esto, porque con este error no podríamos calcular el total, por ejemplo, porque para calcular del total hay que hacer una suma de todo este rango y aquí, como vamos a tener un error, al calcular la suma, pues nos daría ese error. Pero bueno, en esta clase que tiene la finalidad de aprender cómo funciona o cómo va la función buscar v, pues yo creo que esta clase ha cumplido con su objetivo. Simplemente recapitulando, tendríamos que la función buscar v tiene 4 argumentos, 3 de ellos son argumentos que se tienen que cumplir, que hay que introducir, y uno de ellos es opcional. Bueno, los argumentos son, en primer lugar, escribir el nombre de la función. Luego tenemos como primer argumento el origen de los datos, es decir, qué dato va a buscar. En este caso le hemos puesto la celda donde vamos a introducir los datos que queremos buscar o el dato que queremos buscar. Luego viene el rango donde se encuentran los datos y por último el número de columna que queremos que nos devuelva. En este caso es la columna 2. Y por último, que si no es obligatorio, hay muchas veces que hay que usarlo, que es indicarle falso si queremos que nos devuelva la coincidencia exacta o verdadero si lo que queremos es que nos devuelva una coincidencia aproximada. Podéis preguntaros, bueno, esto de que devuelve una coincidencia aproximada, ¿qué utilidad tiene? Realmente tiene utilidad y es muy útil, pero esto lo grabaremos en un vídeo mucho más adelante. Para estos vídeos que vamos a ir grabando y que tienen la finalidad de servir, como dijimos en su primer momento, de guía para un curso presencial, todavía es pronto para ver la función y la utilidad de la opción de este argumento cuando utilizamos una opción verdadera o verdadero. Bueno, pues con esto terminamos. Espero que la clase haya podido ser útil para todos vosotros y bueno, nos vemos en un próximo vídeo.